Ahora en luz inaccesible, le damos gracias por cada uno de sus hijos aquí reunidos, pidiéndole a Dios que sea con nosotros, que su palabra encuentre un lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, y pueda ser puesta por obra, que pueda ser digerida en nuestro entendimiento y podamos reconocer, oh Dios, que separados de usted nada podemos hacer. Gracias por darnos la vida, por cuidar nuestra salud, rogándole, oh Dios, que aun si nos enfermamos, que nuestra fe no decaiga, que siempre confiemos en que el poder está en su mano y que debemos prepararnos cada día para estar en una comunión permanente con usted. Perdónenos nuestras culpas y ayúdenos a perdonar cualquier ofensa que recibimos, de tal manera, oh Dios, que estemos en paz con usted y con su pueblo, con nuestro prójimo. Ayúdenos a aprender a hacer el bien y a hacer todas aquellas cosas que le den honra y gloria a su santo nombre. Sea propicio a las necesidades de sus hijos. Bendiga a nuestros hermanos que están predicando su palabra en todo el mundo y permita que su palabra, oh Dios, cumpla con el propósito para el cual ha sido enviada, que nos ayude a entender la necesidad que tenemos de estar cada día tomados de su mano. Bendiga a nuestros hermanos que no estarán con nosotros en este día, y donde quiera que estén, de igual manera guárdeles en el palmo de su mano y protéjales de todo peligro y de todo mal. Quédese con nosotros de principio a fin, y si hay hermanos que aún vienen en camino, por favor tráiganles con bien, para que podamos juntos, oh Dios, alabarle y glorificarle, como usted lo manda en su palabra. En Cristo su Hijo oramos y damos gracias. Amén. Les invito a estar de pie los que puedan, hermanos. Solamente son 2 cantos y después nuestro hermano José va a quedar con nosotros. Primer canto: Hoy yo quiero andar con Cristo. Primer día de la semana, la alabanza a nuestro Dios en este día. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejaré perverso mundo y cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, pasar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Así como estamos, oigo la voz del buen pastor. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa obscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a
a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar, difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. ¿Pueden tomar asientos? Dios los bendiga, hermano. Buenos días, hermanos. La paz de Dios sea en cada uno de ustedes, en cada corazón. Me alegro mucho de verles. Me alegro mucho de que este pueblo glorioso, lavado en la sangre de Cristo, haga el esfuerzo siempre por continuar las pisadas del Maestro. Gracias a Dios que nos ha guardado, gracias a Dios que nos ama, nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y todavía nos quiere, hermano. Todavía nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos felices, quiere que lo tengamos todo. Quiere que no nos falte nada. Quiere que todo esté bien hoy y siempre. Así que nosotros tenemos que ser agradecidos y saber que Dios está con nosotros. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, que no sé si tengamos aquí, porque el internet ha estado dando problemas por estos grandes calores, ustedes lo saben. Se nos fue allá el internet en la casa y honestamente a veces uno como que se preocupa un poco cuando depende bastante de estos medios. Yo me acuerdo antes que escribía un sermón en una libreta y lo iba a dar de la misma manera. Y me era muy fácil, no estaba pensando en nada de esto. Sin embargo, ahora pues hay que ajustarse también un poco a la juventud. Pero por la gracia de Dios somos cristianos y tenemos en mente las cosas del Señor. El tema de esta mañana es una pregunta. Y una pregunta que cada uno de nosotros la hicimos antes, pero que deseo también que el mundo que no se ha convertido en cristiano se la haga a sí mismo. Porque el mundo está como está. Cuántas cosas. Pero, ¿qué hizo y qué puede hacer Dios con este mundo? Yo recuerdo lo que escribió el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es interesante, hermanos, saber que todo lo que pasa en este mundo es el fruto de la labor del hombre sobre la tierra. Lo que está sucediendo en este tiempo, hermano, podría decir el hombre: Dios no nos quiere, Dios nos está castigando. Pero hermanos, Dios no nos está castigando. Dios quiere que le entendamos. Dios quiere que comprendamos su palabra y sepamos
su plan desde el principio hasta ahora y que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y esto, hermanos, lo escribe el apóstol Pablo, la carta a los Efesios, pero lo sabemos nosotros, los cristianos, y queremos que el mundo lo entienda y lo sepa para su propia salvación. Cuando Dios hizo este mundo, hermanos, su deseo fue que fuésemos como Él. Y gracias a Dios que el cristiano, aunque tenemos este cuerpo de carne y hueso, que a veces es una pared que detiene a veces para completar el conocimiento en su totalidad de las cosas del Señor. Pero es el vaso de barro que contiene el Espíritu de Dios y puede llevar este mensaje al mundo que no lo ha conocido. Lo podemos hacer de esta manera, de verdad. Pero hermanos, el deseo de Dios es que nunca sufriéramos, que nunca tuviéramos aflicciones, que nunca estuviéramos afligidos, que nunca enfermásemos en esta vida y que nunca muriéramos. Ese fue el deseo de Dios y así hizo al primer hombre eterno para que nunca padeciese dolor, sufrimiento, enfermedad o la muerte. Pero hermanos, francamente les digo, el mundo es traicionero. Dios quiso que fuésemos felices completamente y que no nos faltase nada, que lo tuviéramos todo y que no estuviéramos aflicción en esta vida. Pero, ¿qué tenemos en este mundo hoy día? Es triste recordar. Tenemos tristeza profunda, tenemos preocupación y tenemos dolor. Eso es lo que hay en este mundo. Hay semejantes preocupaciones en cada hombre y mujer en esta tierra relativamente por aquel pecado que entró a este mundo en contra de la voluntad de Dios. Pero si hablamos de aquella humanidad, ha sido el mismo mundo, con las mismas gente que corre sobre la tierra, con diferentes costumbres, con diferentes actitudes adoptadas, según la vida misma que se iba presentando. No pudo el hombre tener una vida recta, no pudo agradar a Dios, siempre se apartaron. Y si hablamos desde el principio y si nos vamos al punto medio donde está ya el pueblo de Israel por un tiempo era fiel y decía, sí Señor, lo haremos, pero pronto les dijo, no. Y a veces no lo hacían de palabra, pero de hecho hacían lo contrario a la voluntad de Dios. Esto no era justo, nunca será justo hasta la venida del Hijo del Hombre. Así que esta creación que hizo Dios, hermanos, eterna y perfecta, pronto se corrompió a causa del pecado mismo que contaminó la mente de los hombres y la vida misma. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Y esto es antes del diluvio. Antes del diluvio, el tiempo antediluviano. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice el versículo 6 parece, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios tiene sentimientos, Dios puede amar y puede odiar el pecado menos a los hombres porque Él nos ha amado, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Así que hermanos, odia el pecado que nos condena, odia el pecado que condena al mundo, odia el pecado que puede llevar el alma de los hombres al infierno, a sufrir eternamente, a padecer sin volver atrás, sin poder hacer nada. Dios no quiere esto. Y dice la palabra de Dios, que miró Dios la tierra
y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis capítulo 6 y versículo 12. Hermanos y hermanas, esto mismo dio paso a una inminente terminación con aquella creación que Dios se había hecho porque se había contaminado. Raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. No era su deseo, él no quería, él nos ha amado, pero esto le colmaba su tranquilidad. Veía al hombre, veía la tierra, miraba al hombre y su corrupción. Todo destruido, todo corrompido, mal y mal y mal. Y así dice, de continuo solamente el mal. Y dice la historia que Dios conversó con Noé y le hizo saber aquella decisión que tenía. A causa de la violencia que había, a causa de ellos, dice el versículo 13. Dios dijo a Noé, hazte un arca de madera, versículo 24. Yo pienso, cuando veo esta historia, que Noé comienza, de aquel momento, pienso que él comenzó los preparativos para hacer el arca. Y me pongo a pensar con aquella gente que le vio comenzar aquel trabajo, aquella obra que Dios le había ordenado, y le decían, me imagino, Noé, ¿por qué estás haciendo un arca si nunca ha llovido? Me imagino esa pregunta que le hacía a la gente. Nunca ha llovido aquí en la vida. Déjeme decirle a mis queridos amigos que tengan la oportunidad de escuchar, de veras, nosotros los hombres necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y Dios ha puesto los medios apropiados para hacer su voluntad. Y cuando miro yo esto, veo también y escucho en mi corazón la respuesta de Noé. Estoy haciendo este arca para salvación del mundo, para que entren a ella y se salven. Y este era el plan de Dios. Pero según se sabe, vino el diluvio, y ya cuando vieron la verdad, la realidad de aquel diluvio e intentaron entrar al arca, ya no pudieron. Era demasiado tarde. Es triste, de verdad, volver a ver este mundo de la manera como está el mundo. Solo Cristo es la solución. Tenemos problemas, tenemos dificultades, nos preocupamos, nos afligimos, se enferma la carne y muere la carne, pero el alma eterna que Dios ha puesto en nosotros nunca muere y es guardada con Cristo, y esa es la esperanza. Y es por eso que el cristiano le duele su carne, se aflige, se preocupa, y aún por los demás, pero sabe en su corazón que Él es eterno y va a descansar, no porque lo merezca, sino porque Cristo dio su vida por nosotros, porque su sangre nos ha lavado, porque su sacrificio nos ha perfeccionado y nos va ayudando hasta el final, si no le soltamos. Pero si le soltamos, no hay esperanza. Si le soltamos, Él nos responde. Él responde cuando nosotros nos aferramos de su mano y nos sostenemos allí en todo lo que sucede en esta vida. De veras. Pero me pregunto yo, actualmente cuando el Creador contempla este mundo, ¿qué ve Dios? ¿Qué es lo que ve Dios? La observación, el comentario y el dolor en su corazón es el mismo cuando ve este mundo perdido, cuando ve un mundo sin esperanza, cuando ve un mundo que abre su computadora, abre el internet, busca Facebook, sale la predicación
del hermano Luke, a quien estimo y amo y aprecio por sus esfuerzos en este lugar. Y lo externo porque en verdad mi corazón me dice que es un buen siervo de Jesucristo. Y escuchan su mensaje, pero luego, no, le dan vuelta, esto no sirve, esto no me sirve a mí. El hombre está buscando la solución rápido, la solución de la carne, lo que la carne necesita, pero no piensan que la carne volverá a ser polvo, como dice Eclesiastés 12:7, y la carne vuelve a la tierra como era. El cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese nunca muere, ese es eterno. Y ese espíritu que Dios puso en nosotros, y hoy el Espíritu Santo sabe lo que somos, sabe lo que hacemos y dejamos de hacer en esta vida. Y no tendremos necesidad de explicar, he hecho uno, he hecho esto, he hecho lo otro, porque el mismo Espíritu dará cuenta. Él mismo lo sabrá. Y esto es interesante porque no necesitamos testigos oculares, ni visuales, ni corresponsales en esta vida para hacer entender lo que hacemos y dejamos de hacer, si Dios lo sabe de antemano. Así que cuando Dios ve este mundo, ¿qué dice? ¿Qué contempla Dios en este mundo? Es triste porque la observación es la misma. El mismo problema que tenía la gente antediluviana la tiene el mundo desde entonces y no ha parado de hacer el mal. El mal se continúa en esta tierra, solo Cristo lo puede parar en los corazones de los hombres. Porque entiendo que el que viene a Cristo viene porque entendió su palabra, porque la comprendió y entendió que es lo que Dios quiere del hombre. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que hay salvos en el cuerpo de Cristo Jesús, su iglesia. Gracias a Dios que hay perdón y hay salvación. Y esto lo decimos con seguridad del corazón, por medio de lo que conocemos de su palabra, la esperanza, las promesas y todo aquello que nos ayuda a continuar en esta vida, aunque dura, pero delante de Dios hay un propósito eterno. Así que, hermanos, cuando Dios observa esta tierra no puede ver otra cosa sino la misma maldad que vio en las personas antes del diluvio. De veras, el comportamiento, la corrupción, la maldad es la misma de los antediluvianos. Y así, hermanos, la palabra de Dios les llama, ¿verdad? ¿Cómo les llama la palabra de Dios a aquella gente? La palabra de Dios les llama, de la palabra de Dios les llama espíritus encarcelados. Un espíritu que no ha conocido a Dios es un espíritu encarcelado. Un espíritu que no tiene a Cristo es un espíritu encarcelado. Un espíritu que no se ha rendido a los pies de Cristo Jesús y sometido a Él está encarcelado en una vida sin esperanza y sin solución. Y no estoy hablando de la solución de la carne, estoy hablando de la esperanza eterna que hay en el corazón de todo cristiano, hermanos y hermanas. Así que según 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 18 al 20, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. 1 Pedro capítulo 3 y el versículo 18 al 20. Capítulo 3, 18 al 20 dice la palabra de Dios. Noten bien lo que dice la palabra de Dios aquí. Y es interesante porque ya esto es relativamente como la comprensión de aquel acontecimiento cuando Dios decidió raer a toda alma viviente sobre la tierra, dice la palabra de Dios allá. Pero hoy, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto
en la carne, pero edificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjense, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se preparaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cómo les llamó el escritor de esta carta? Espíritu encarcelado. Y esto es este mundo que vemos, lamentablemente, nos duele, como Dios le dolió en su corazón mirar a este mundo perdido sin esperanza. Nos duele a nosotros también. Le predicamos el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, donde comienza toda base para el Nuevo Testamento. No entienden, no quieren entender. No me sirve, no lo necesito. Necesito un trabajo que me dé dinero. Esa es la vida de nuestro tiempo. Lamentablemente, se han cerrado las puertas para muchas cosas, como un llamado de Dios. Entiendan que la existencia verdadera no es solamente esto material que ustedes conocen. No es solamente esto, hay más que esto. Hay una eternidad gloriosa que ustedes no conocen y se las quiero presentar, les dice el Señor, a través de los problemas actuales que el mundo vive. De veras, es triste, hermano, pero es cierto. Así que, hermanos, que preguntamos a la palabra de Dios, ella pudiera responder enfáticamente de la misma manera y nos dijera qué son estos espíritus encarcelados, y dijera prácticamente que son todos los desobedientes del tiempo antediluviano, y que son todos los espíritus de la era media y de este tiempo que no obedecieron ni obedecen a Dios conforme a su palabra, que están contentos como están, que creen que este mundo es todo y que cuando muere el cuerpo se acaba todo. No. Hay algo que nunca muere en el hombre y se llama alma o espíritu. Y eso es lo que Dios quiere rescatar. Eso es lo que Dios quiere salvar. El alma que nunca muere, porque sabe Él que será un castigo eterno. Y el que padecerá el desobediente, y Dios no quiere que el mundo se condene. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que francamente dice Pablo también en agradecimiento, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Nos bendijo con toda bendición. Podemos comer. A veces, aunque rentado, tenemos un techo. Muchos no lo tienen, de veras. Otros logran tener su propia casita, aunque sea pagándola, pero pueden hacer y deshacer adentro. Cuando usted está rentando, no puede sacar un mueble viejo allí y dejarlo enfrente porque le están reclamando. Y son bendiciones que Dios nos va resolviendo en esta vida. Son materiales. Son chiquitas a la par de las bendiciones espirituales que hay más allá de la muerte. Hermanos y hermanas, cuando yo veo estas palabras, ¿verdad?, del apóstol Pedro, también me pregunto, los espíritus encarcelados es una tristeza para Dios. Al hacer el arca sin palabra al principio, les dijo, va a haber una destrucción. Y según la historia, Noé les decía que se preparasen para entrar y les llamaba antes de entrar, según la historia, pero ellos no hicieron caso nunca, hasta que vino la destrucción eminente. ¿Qué necesitan? Las personas de hoy necesitan salvarse, al igual que las 8 personas que fueron salvadas por agua. Déjeme decirle algo importante. ¿Qué puede hacer Dios?
¿Quiere Dios salvar a este mundo? Claro que quiere salvar al mundo. Quiere perdonarle sus pecados. Pero déjeme decirle, según los apreciadores de la palabra de Dios, aquella arca que construyó Noé en el Antiguo Testamento representa a la iglesia del Señor en un Nuevo Testamento. Aquellas 8 personas que fueron salvadas por agua representan los que han entrado a esa arca celestial que va en rumbo al cielo por Cristo Jesús. De veras, 8 personas fueron salvadas por agua, dice el apóstol Pedro, y por eso está diciendo claramente, mire, otra vez, los que en otro tiempo desobedecieron a Dios cuando una vez se preparaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y ahora dice el apóstol Pedro y lo trae a cuenta, el bautismo, lo que es en este tiempo para entrar a la iglesia, el arca celestial, el arca representada en el arca de Noé, el bautismo que corresponde a esto ahora, yo diría, nos hace salvos, porque cuando decimos nos salva, fácilmente nos comemos la S. Por eso mejor digamos, nos hace salvos, el mismo significado y más claro. Y esto, hermanos, no quitando las inmundicias de la carne, dice la palabra que escribe el apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir con esto? Sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, con la esperanza de que así como Cristo resucitó de los muertos, un día resucitaremos con Él para gloria eterna. Y no el día final, sino hoy. Cuando usted fue bautizado, resucitó de los muertos del mundo y vino a Cristo y es una nueva criatura. Por eso escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. ¿Quién se acuerda de este pasaje? Yo no me acuerdo, pero escribe él allí que dice que nosotros somos nueva criatura. Y es interesante entender que cuando venimos a Cristo nos convertimos en nuevas criaturas que Dios contempla con agrado y con alegría, como cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 5:17 o 5 en adelante. Por ahí lo va a encontrar donde dice, este es mi Hijo amado. Está del 1 al 5. En quien tengo complacencia, a Él oír. Entonces, ¿qué le diría al mundo? Óiganlos a ellos, oigan los convertidos, oigan a los que están batallando, oigan a los que están luchando. No oigan tantas cosas mentirosas de la vida que resultan engañosas, algunas ayudan, las otras corrompen. Oigan a Cristo, oigan a los que viven batallando a sus pies, oigan a los cristianos, oigan palabra de Dios, pero ¿qué dice el mundo? No, tengo otras necesidades que resolver, lamentablemente. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? Salvar al mundo. Quiere salvar al mundo porque el mundo está preso. Espíritus encarcelados, les llama la palabra de Dios. Con razón dijo Cristo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así dijo Cristo, y lo dijo con mucha razón, porque el mundo es esclavo del pecado, lo escribe el apóstol Pablo en Romanos. Cuando estamos sin una obediencia a Dios y diríamos, bueno, yo no tengo nada que hacer, estoy libre. No está libre, es esclavo del mundo, es esclavo del pecado, es esclavo de la condenación eterna y solo Cristo puede hacernos libres. De veras les digo, es triste. Así que cuando miramos esto, miramos un arca que sigue en marcha con rumbo al cielo, guiada por Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, miramos también la oportunidad para este mundo. Miramos la oportunidad para que este mundo venga, entre y que se someta al bautismo, que son las aguas que salvan. Para aquellos el agua les salvó porque les separó del pecado, los subió. Ahora
El que quiera venir a Cristo Jesús debe de sumergirse y dejar el pecado en lo profundo de las aguas y salir como una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que cuando salimos de las aguas del bautismo somos resucitados para una nueva vida. Y esto es interesante, hermano. No tengo tiempo de leer los textos que hablan de esto, pero hay resurrección en Cristo Jesús. Hay vida en Cristo Jesús. Todos los muertos del mundo, todos los separados de Dios pueden entrar a esta arca que hoy tiene la puerta abierta. Así que no hay que olvidar, ¿verdad?, esto de entrar en esta arca celestial. Fíjense lo que dijo Mateo 7, 13 y 14. ¿Y ustedes notan esto? Mateo 7, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. 7, 13. Yo escribí 7, 13 y 14 aquí. Sí. Entrad por la puerta estrecha. Fíjense. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Así está el mundo. Una puerta amplia donde por grupos entran. Nadie les dice nada. No hay disciplina. No hay un esfuerzo personal. No hay nada que hacer. Vámonos. Aquí está abierto. Pero no ven las puertas celestiales que abre la palabra de Dios en su pueblo. Ven el mundo perdido, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, en comparación con solamente la ciudad de Banay, North Hollywood, es una pequeña cantidad los que han entrado al arca celestial, la iglesia del Señor, hoy en el Nuevo Testamento. Son poquitos. Somos poquitos los que hemos entrado. Dios quisiera que todos entrasen. Pero hermanos, el hombre no quiere entender esto, que le falta todo, ¿verdad? Y ahora yo les tengo una pregunta, especialmente a nuestros queridos amigos que nos escuchan. ¿Qué piensa hacer usted? La puerta del arca está abierta, no está cerrada, pero un día se cerrará y nadie podrá predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Así que usted debe entrar hoy. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esta es una verdad eterna. No permita que suceda como en los días de Noé. De veras, aquella gente, en aquellos días. Mire Mateo 24, 36 y 39. (24, 36 al 39). Creo que sí, esto es ya. Dice la palabra de Dios, del 36, ok. Pero el día ni la hora, Cristo vendrá, y esto es verdad, y el día ni la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Obviamente que Dios no quiere que esto pase. Dios no quería que le pasara
a aquella gente antes del diluvio o cuando estaba el arca preparada. Ni quiere que le pase a los hombres de hoy. Quiere que todos entren al arca celestial. No espere ver un arca de madera como lo fue en los días de Noé. Es un arca espiritual que presenta el Evangelio de Cristo, que presenta el perdón de los pecados, que dice que hay que ser salvos por agua, que hay que creer, que hay que arrepentirse, que hay que declarar que Cristo es el Hijo de Dios y que hay que ser sumergido en las aguas y ser bautizado para el perdón de los pecados. Siendo perdonado, todo aquel que lo ha hecho recibió el Espíritu Santo y nos guía en su palabra. Usted también, si lo hace, recibirá el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 2:38 que se bautizaron para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Y es importante porque el Espíritu Santo nos guía hasta la venida del Hijo del Hombre. No espere que este mundo esté peor. Lo que está pasando es poquito a la par de lo que puede ser en el futuro. Prepárese para aquella eternidad, porque esto dejará de ser. Dice la palabra de Dios que hay un tiempo o vendrá la hora cuando esto será destruido y no se encontrará el lugar del cielo y la tierra. No se encontrarán en el espacio. Solo quedará el trono de Dios y lo suyo, donde estará usted y yo por la voluntad del Señor, por la voluntad de Cristo. No lo merecemos, pero Él lo ha prometido. Y me gusta cerrar con uno de los pasajes que da esperanza a muchas personas y quizás a muchos cristianos también. De veras, mire Colosenses, siempre me gusta leer este pasaje porque a mí mismo me da esperanza. Capítulo 3, este pasaje de la Biblia se le escribo a una persona amiga mía que es gnóstico y le digo las mismas palabras, por supuesto mías, y después le pongo el texto. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante, y esto es un consejo para la gente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego hablando de nosotros, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano y hermana, si estamos en Cristo, nuestra vida está escondida, lo digo siempre y quizás lo repetiré hasta el aburrir. Estamos escondidos en Cristo Jesús, si estamos en Él. Así que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es mi esperanza y espero que sea vuestra esperanza. Espero que sea la esperanza del mundo, pero ya en Cristo. No solamente tener la esperanza, no. Primero, escuchar el llamado. No, dicen, no es necesario ser bautizado para el perdón de los pecados, basta una oración. Basta arrodillarme y pedirle, no. El mandamiento es claro y sencillo y quitar esto es torcer la palabra de Dios y demanda condenación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Contrariamente sería que el que no es bautizado es condenado, y ahí lo dice. Este será salvo. Por supuesto, Dios espera la continuación de esta vida hasta que el Cristo venga. Quiero darle las gracias por su paciencia. Quiero agradecer a los ancianos de esta congregación y a cada hermano y hermana que está presente y no presente, por darnos la oportunidad de predicar su palabra, por ser mi hermano, hermana, por ser mi hermano en Cristo y por compartir esta esperanza
que nos da el Señor en su palabra. A toda persona que tenga la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio.